La oscuridad del amanecer en Manhattan contenía la respiración frente al ala quirúrgica del Instituto Médico Whitmore. Dentro, bajo la cruda luz blanca del área de preparación estéril, la doctora Sola Kendrausei disponía metódicamente los instrumentos quirúrgicos sobre una bandeja de acero. Bisturíes, retractores, pinzas hemostáticas, pinzas. Cada uno colocado con la precisión de quien sabía exactamente para qué servía, exactamente cuándo se necesitaría, exactamente cómo se sentirían en manos expertas. Sus manos. Pero hoy, esas manos llevaban los guantes de látex de una asistente quirúrgica, no de una cirujana. Hoy, ella entregaría esos instrumentos a otra persona. Hoy, observaría, documentaría y soportaría. Eran las 5:30 de la mañana. La ciudad apenas comenzaba a despertar, pero en este templo de la medicina y el dinero, el día ya había comenzado. El Instituto Médico Whitmore no dormía. Latía al ritmo de los respiradores y los monitores cardíacos, con la silenciosa urgencia de las decisiones de vida o muerte tomadas en pasillos iluminados con luces fluorescentes por personas que tenían en sus manos el futuro de otros. Sola había sido una de esas personas durante 15 años. Cirujana. Sanadora. Una mujer cuyo nombre aparecía en revistas y libros de texto médicos, cuyas técnicas se enseñaban en quirófanos desde Boston hasta Berlín, cuyas manos habían llegado al interior del pecho humano y reparado la maquinaria defectuosa del corazón con la precisión de un artista y el coraje de un guerrero. Pero durante los últimos 5 meses, había sido algo completamente distinto. Una asistente. Una subordinada. Una mujer con batas quirúrgicas mal ajustadas que traía instrumentos, sostenía retractores y soportaba el desprecio con la misma compostura imperturbable que antes demostraba en cirugías de 4 horas. «Llegas temprano», dijo Imani Clarke, una de las enfermeras del turno de noche. Apareció en la puerta con 2 tazas de café, su piel morena reflejaba el cansancio propio de 12 horas dedicadas a mantener a la gente con vida. El caso del Dr. Whitmore no es hasta las 7. Sola aceptó el café con una sonrisa de agradecimiento. Lo sé. Solo quiero que todo sea perfecto. Cuando te preparas, todo te sale perfecto. No sé cómo lo haces. 6 meses como asistente y ni un solo error. La mayoría de los nuevos son un desastre, al menos durante su primer año. Imani se apoyó en el marco de la puerta, observándola con curiosidad. ¿Dónde te formaste? Te mueves como si llevaras toda la vida en esto. Aquí y allá, dijo Sola vagamente, volviendo a su bandeja de instrumentos. ¿Qué tal la noche? Tranquilo, gracias a Dios. 2 pacientes postoperatorios estables en recuperación. La señora Chen, en la sala 3, está despierta y pregunta por los resultados de su cirugía. Las manos de Sola se detuvieron sobre una pinza quirúrgica. La señora Chen. La mujer de 72 años a quien le habían realizado un reemplazo de válvula aórtica el día anterior. Sola había asistido en esa cirugía, observando cómo el Dr. Harrison Whitmore realizaba un procedimiento competente pero rutinario. De manual. Seguro. Completamente carente de la elegancia y la innovación que distinguen a los cirujanos competentes de los excepcionales. ¿Qué le dijo el Dr. Whitmore? Preguntó Sola en voz baja. Imani resopló. Su típica visita de 22 segundos a la cabecera del paciente. Le dijo que todo estaba satisfactorio y se marchó antes de que pudiera preguntar nada. La pobre mujer está aterrorizada. No tiene ni idea de si satisfactorio significa que vivirá 20 años más o 20 minutos. Sola sintió la opresión familiar en el pecho, la frustración que llevaba meses documentando. Precisamente esto era lo que había venido a presenciar y registrar, la crueldad casual de hombres brillantes, demasiado importantes como para perder el tiempo en algo tan mundano como el miedo de un paciente. La revisaré antes de que comiencen los casos de la mañana, dijo Sola. Eres demasiado buena para este lugar, ¿lo sabes? Imani negó con la cabeza. Demasiado buena para estar trayendo instrumentos para el enorme ego de Harrison Whitmore. Si tan solo lo supieras, pensó Sola. Si tan solo alguno de ellos lo supiera. Pero ese era el punto. No podían saberlo. Todavía no. No hasta que ella tuviera todo lo que necesitaba. Sola Kendrausei tenía 38 años. Era doctora en medicina y doctora en cirugía cardiovascular por la Universidad de Stanford. Fue catedrática en Johns Hopkins, una de las personas más jóvenes en alcanzar ese rango. Fue pionera en una técnica de reparación valvular mínimamente invasiva que se adoptó en programas cardíacos de todo el mundo, reduciendo el tiempo de recuperación de los pacientes en un 60% y las tasas de complicaciones en un 40%. Realizó más de 2.000 cirugías cardíacas. Poseía patentes sobre 3 instrumentos quirúrgicos que llevaban su nombre. Sus investigaciones se publicaron en todas las principales revistas médicas. Formó a 2 generaciones de cirujanos cardíacos, muchos de los cuales ahora dirigen sus propios programas. Le habían ofrecido el puesto de jefa de cirugía cardíaca en el Hospital General de Massachusetts,
en la clínica Cleveland y en la clínica Mayo. Los había rechazado todos. Porque 6 meses atrás había tomado una decisión diferente. Una decisión extraña. Una decisión que la obligó a renunciar a su puesto en Johns Hopkins, a dejar su laboratorio de investigación, su agenda quirúrgica y su vida como una de las cirujanas cardíacas más respetadas del mundo. Había llegado al Instituto Médico Whitmore, a ese palacio de privilegios y prestigio en el corazón de Manhattan, y había solicitado un puesto como asistente quirúrgica. Por supuesto, no con su nombre real. Eso habría sido contraproducente. Había usado su segundo nombre, Kendra, y el apellido de soltera de su madre, Williams. Oficialmente, era Kendra Williams, una mujer de 38 años con título de enfermería y certificación como técnica quirúrgica, que regresaba al trabajo tras varios años dedicada al cuidado de sus padres ancianos. La verificación de antecedentes había sido superficial. El Instituto Médico Whitmore estaba tan acostumbrado a ser la opción más prestigiosa que rara vez se preguntaban por qué alguien querría trabajar allí. Claro que la gente quería trabajar allí. Era Whitmore. Solo una persona en todo el hospital sabía quién era en realidad, Sarah Montgomery, la directora administrativa, una vieja amiga de la Facultad de Medicina que había accedido a ayudarla con este plan descabellado y a guardar su secreto. Porque sola no estaba allí para trabajar. En realidad, no. Estaba allí para investigar, para documentar, para denunciar. Durante años, había escuchado esas historias. Susurros en congresos. Quejas de residentes que habían rotado por instituciones de élite. Publicaciones anónimas en foros médicos. Historias sobre médicos adjuntos tóxicos que abusaban de su poder, que humillaban a residentes y enfermeras, que creaban culturas de miedo y silencio. Historias sobre cirujanos brillantes que también eran tiranos, cuyas habilidades técnicas los protegían de las consecuencias incluso mientras destruían a quienes los rodeaban. El problema era sistémico. Todo el mundo sabía que existía, pero nadie lo había documentado realmente. No adecuadamente. No desde dentro. Así que sola decidió hacer precisamente eso. Se infiltraría en una de las instituciones médicas más prestigiosas del país. Experimentaría la jerarquía desde abajo. Vería lo que realmente sucedía cuando nadie creía que alguien importante la estuviera observando. Y escribiría sobre ello. Un estudio exhaustivo sobre el abuso, el poder y la cultura tóxica en la medicina académica. Algo que no se podía desestimar ni ignorar. Algo que forzaría un cambio. Había elegido el Instituto Médico Whitmore con sumo cuidado. Tenía todo lo que necesitaba. Era lo suficientemente prestigioso como para que importara. Gozaba de una reputación tanto de excelencia clínica como de una estricta jerarquía. Y, lo más importante, allí trabajaba el Dr. Harrison Prescott Whitmore III, jefe de cirugía cardiotorácica y heredero de la familia que había fundado el hospital 4 generaciones atrás. Harrison Whitmore era brillante. Incluso sola tuvo que reconocerlo. Sus resultados quirúrgicos eran excelentes. Su investigación era sólida. Era citado con frecuencia en los medios médicos. Formó a colegas que posteriormente alcanzaron el éxito profesional. Además, según todos los testimonios que sola había recopilado, era un auténtico monstruo con quien trabajar. 6 meses. Ese era el tiempo que llevaba allí. 6 meses llegando antes del amanecer para preparar los quirófanos. 6 meses entregando instrumental a los cirujanos y sujetando retractores hasta que le temblaban los brazos. 6 meses de ser invisible, de ser ignorada, de ser tratada como intercambiable y desechable. 6 meses de observación, de escucha, de documentación completa. Y hoy, si su información era correcta, Harrison Whitmore iba a mostrar su verdadera personalidad. El caso de hoy era una reparación compleja, de esas que sacan a relucir lo mejor o lo peor de los cirujanos. Hoy, sola vería al hombre sin su máscara pública. Terminó de ordenar los instrumentos y miró su reloj. 6:15. Tenía 45 minutos antes de que llegara el equipo quirúrgico. Tiempo suficiente para ver cómo estaba la señora Chen, para ofrecerle el consuelo y la explicación que su cirujano no se había molestado en darle. Sola caminaba por los silenciosos pasillos del Ala Osei, el centro cardíaco que había financiado anónimamente 3 años atrás con una donación de $40 millones, aún en la penumbra del amanecer. La placa en la entrada decía, Centro de Excelencia Cardíaca Osei, en elegantes letras de latón. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía una compleja mezcla de orgullo e ironía. Ella había pagado por toda el ala. Los quirófanos donde Harrison Whitmore realizaba sus cirugías. Las salas de recuperación donde los pacientes despertaban de la anestesia. El equipo de imagenología de vanguardia que guiaba las intervenciones precisas. Todo existía gracias a su dinero. Y ninguno de ellos lo sabía. Harrison Whitmore operaba a diario en quirófanos que llevaban el apellido de su familia, y jamás había hecho la conexión. ¿Por qué habría de hacerlo? En su mundo,
Solo existían dos tipos de personas, los cirujanos importantes y todos los demás que no lo eran. La señora Chen estaba despierta cuando Sola entró en la sala de recuperación número 3. Los ojos de la anciana estaban nublados por la medicación y el miedo. Su hija estaba sentada junto a la cama, sujetando la mano de su madre con la desesperación de quien ve a un ser querido desvanecerse. Señora Chen, dijo Sola en voz baja, acercándose a la cama. Soy Kendra. Estuve ayer en el quirófano durante su cirugía. ¿Cómo se encuentra? La mujer la miró fijamente. ¿Voy a morir? La hija respiró hondo. Mamá, no digas eso. El médico dijo que todo estaba bien. ¿Pero qué significa eso? La voz de la señora Chen se quebró. Estuvo aquí 30 segundos. No me explicó nada. No me dijo si estoy bien o si me estoy muriendo. No te estás muriendo, dijo Sola con firmeza, acercando una silla y sentándose a la altura de los ojos de la paciente. No debería estar haciendo esto. Era trabajo del cirujano. Pero el cirujano no lo había hecho, y esta mujer merecía algo mejor. Su corazón tenía un problema con una de sus válvulas, continuó Sola, hablando despacio y con claridad. La válvula aórtica, que controla el flujo sanguíneo que sale del corazón. No se abría correctamente. Ayer, el doctor Whitmore la reemplazó por una nueva. La cirugía fue todo un éxito. Su corazón bombea con eficacia ahora. Sus niveles de oxígeno son buenos. Su presión arterial es estable. Se va a recuperar, señora Chen. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijo? No lo sé, dijo Sola con sinceridad. Pero te lo digo ahora, vas a estar bien. Llevará tiempo. La recuperación de una cirugía cardíaca es difícil, pero volverás a casa, verás crecer a tus nietos y tendrás muchos años por delante. La señora Chen le apretó la mano. Gracias. Gracias por tratarme como a una persona. Sola sintió las palabras como piedras en el pecho. Gracias por tratarme como a una persona. En eso se había convertido todo. La decencia humana básica era tan escasa en este lugar que los pacientes la agradecían. Se quedó 15 minutos más, explicando el proceso de recuperación, respondiendo preguntas y asegurándose de que tanto la señora Chen como su hija comprendieran qué esperar. Luego regresó a la sala de preparación quirúrgica, registrando mentalmente la interacción para sus notas de investigación. A las 6:50, el equipo quirúrgico comenzó a llegar. Primero el anestesiólogo, el doctor Julian Reeves, un hombre tranquilo de unos 40 años, de mirada amable y con una economía de movimientos que denotaba gran competencia. Asintió a Sola mientras éste comenzaba a preparar su equipo. Buenos días, Kendra. ¿Lista para el caso importante? Siempre, respondió ella. Julian Reeves era una de las pocas personas en este hospital que trataba a todos con el mismo respeto. Sola lo había estado observando durante meses, notando cómo hablaba con enfermeras y técnicos con la misma cortesía que mostraba a los médicos adjuntos. Era una excepción en esta cultura jerárquica. Quería entender por qué. Whitmore está de un humor excepcional hoy, dijo Julian con indiferencia, mientras revisaba los frascos de medicamentos. Lo oí gritándole a un residente en el pasillo. Algo sobre una nota de consulta que no era lo suficientemente detallada para sus estándares. ¿Qué hora era esto? Las 6:30. La residente parecía a punto de llorar. Sola tomó nota mentalmente. Intentaría localizar a esa residente más tarde, obtener su versión de los hechos y recopilar la documentación. Poco a poco, interacción tras interacción, estaba creando un registro irrefutable. A continuación llegaron las enfermeras quirúrgicas. Imani y otras dos realizaron sus revisiones preoperatorias con una eficiencia casi profesional. Después llegó el residente que asistiría en la operación, un joven llamado Dr. Marcus Chen, que parecía perpetuamente agotado y ansioso. Asintió nerviosamente a todos y no dijo nada, colocándose en un extremo de la sala donde no estorbaría hasta que fuera necesario. A las 7 en punto, el Dr. Harrison Prescott Whitmore III entró en el quirófano. Se movía con la elegancia de un rey. Medía 1,80 m, tenía el pelo plateado impecablemente peinado incluso bajo el gorro quirúrgico, y una complexión atlética y esbelta, fruto de costosos gimnasios y entrenadores personales. Vestía su uniforme como si fuera un traje de diseñador. Todo en él irradiaba autoridad, brillantez y la absoluta certeza de ser la persona más importante en cualquier lugar al que entrara. Buenos días, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Su voz era refinada, propia de la Ivy League, con el acento de la vieja aristocracia y los privilegios de antaño. Seamos eficientes, por favor. Tengo la agenda apretada hoy y no toleraré retrasos. Nadie respondió. Habían aprendido que no se esperaba una respuesta. Harrison Whitmore no conversaba, emitía pronunciamientos. Caminó hacia el lavabo para comenzar su lavado quirúrgico, y todos los demás se movieron a su alrededor como planetas orbitando un sol.
Solo observó cómo el residente de cirugía, Marcus, se disponía a lavarse en el lavabo contiguo. Ahí no, dijo Harrison sin mirarlo. Eso es para cirujanos. Hay otra zona de lavado quirúrgico al final del pasillo para los ayudantes. Marcus se puso rojo como un tomate pero no dijo nada, alejándose. En realidad, intervino sola en voz baja, el Dr. Chen es el residente de cirugía asignado para ayudar en este caso. Tiene que prepararse para la cirugía. Por primera vez, Harrison la miró fijamente. Sus ojos eran fríos, azules, escrutadores. Ella pudo ver cómo la categorizaba. Mujer. Negra. Vestida con uniforme quirúrgico. Por lo tanto, insignificante. ¿Y tú eres? Kendra Williams. Asistente quirúrgica. Bueno, Kendra Williams, asistente quirúrgica, no recuerdo haberle pedido su opinión sobre dónde se lava las manos mi equipo quirúrgico. Su tono era agradable, casi amistoso, lo que de alguna manera hizo que el despido resultara más cortante. El Dr. Chen puede lavarse las manos donde yo le indique. ¿Queda claro? Sola sostuvo su mirada un instante más de lo esperado, luego asintió. Despejado. Vio un destello en sus ojos. Quizá sorpresa por haberle sostenido la mirada. La mayoría apartaba la vista de inmediato. Lo había visto suceder decenas de veces en los últimos meses. Harrison Whitmore blandía su estatus como un arma, y la gente simplemente se doblegaba ante su peso. Pero sola había sido catedrática. Había testificado ante el Congreso sobre política sanitaria. Había estado en quirófanos tomando decisiones de vida o muerte ante la mirada de todos. Se había ganado su autoridad de la forma más difícil posible. Sabía perfectamente lo que valía. Y sabía que la arrogancia de un hombre, por muy refinada que fuera, no cambiaba eso. Simplemente no podía demostrarlo. Todavía no. El paciente ingresó a las 7:20. Un hombre de 65 años llamado Robert Morrison que necesitaba un bypass coronario complejo. 4 vasos. Anatomía difícil. Un caso que requería tanto habilidad técnica como criterio. Solo observó cómo el equipo de anestesia se daba al señor Morrison, cómo las enfermeras lo colocaban en la mesa de operaciones y cómo preparaban y cubrían el campo quirúrgico. Había asistido en cientos de casos similares. Había realizado cientos más. Podría operarla dormida. Pero hoy, ella le entregaría los instrumentos a Harrison Whitmore y lo observaría trabajar. Comencemos, dijo Harrison una vez que todo estuvo listo. Bisturí. Sola colocó el bisturí en su mano con el ángulo y la presión precisos que le permitieron sujetarlo con facilidad. Lo tomó sin siquiera mirarlo y realizó la incisión inicial. Durante los siguientes 20 minutos, la cirugía transcurrió sin problemas. Harrison Whitmore era bueno. Sola tenía que reconocerlo. Su técnica era impecable. Sus movimientos, eficientes. Conocía la anatomía. Tomaba decisiones acertadas. Pero también era cruel. Succión. Espetó en un momento dado. ¿Me estás prestando atención siquiera? El comentario iba dirigido a Imani, quien había estado prestando ayuda justo cuando y donde se necesitaba. No había motivo para la reprimenda, salvo el de establecer dominio. Sí, doctora, dijo Imani en voz baja, sin que su profesionalismo flaqueara en ningún momento. Pues compórtate como tal. No debería tener que pedir ayuda básica. 10 minutos después, dirigió su atención al residente de cirugía. Dr. Chen, hábleme de la anatomía coronaria con la que estamos trabajando. Marcus Chen levantó la vista desde el otro lado de la mesa. Estamos obviando la descendente anterior izquierda, la diagonal, la repitió Harrison con sorna. ¿Es un término técnico que te enseñaron en la Facultad de Medicina? La habitación quedó en silencio. Sola podía sentir la incomodidad de todos, pero nadie habló. Lo siento, Dr. Whitmore. Vamos a realizar un bypass de la arteria descendente anterior izquierda, DAI, la diagonal, la circunfleja y la coronaria derecha. 4 vasos en total. Utilizaremos la arteria mamaria interna izquierda para el injerto de la DAI y la vena safena para los demás. Aceptable, dijo Harrison, pronunciando la palabra con tono de insulto. Aunque si dedicaras menos tiempo a decir y más tiempo a estudiar, tus respuestas podrían demostrar cierta competencia. Las manos de Marcus temblaban ligeramente. Sola lo observó esforzarse por mantener la compostura y tomó nota mentalmente. Este tipo de humillación pública frente a todo el equipo quirúrgico. Documentado. La cirugía continuó. Harrison estaba en medio de una delicada anastomosis, conectando un injerto a un vaso coronario, cuando extendió la mano. Sutura. Prolene 6-0. Sola ya se había anticipado a la petición. Había estado observando sus movimientos, prediciendo sus necesidades. Tenía la sutura en la mano antes de que terminara de hablar. Pero al parecer, eso no fue suficiente. Ese no, dijo irritado.
Dije 6-0. Este es 7-0. ¿Acaso no sabes distinguir los tamaños de las suturas? Sola miró el paquete. Estaba claramente etiquetado como 6-0. Le había entregado exactamente lo que había pedido. Doctor, son las 6-0, dijo con calma. Él echó un vistazo al paquete, y por un instante, ella lo vio darse cuenta de que tenía razón. Pero en lugar de admitir el error, simplemente dijo, entonces, presta atención a lo que estoy haciendo en lugar de a lo que digo. Un asistente competente se anticipa a las necesidades. La implicación era clara. Le había dado lo que pedía, pero al parecer debería haber sabido que él quería algo diferente. Era una situación sin salida, diseñada para hacerla sentir incompetente. Julian Reeves la miró desde detrás de su equipo de anestesia. Su expresión era comprensiva, pero resignada. Así eran las cosas en el quirófano de Harrison Whitmore. 20 minutos después, Harrison hizo otra petición. Retractor. Necesito una mejor visualización. Sola ajustó el ángulo del retractor, consiguiendo la exposición exacta que necesitaba. No está ahí. ¿Estás intentando complicarlo a propósito? Ella se ajustó de nuevo. Por Dios, ¿acaso alguien te ha formado correctamente? Dr. Chen, usted es el responsable. Al menos los residentes deberían tener algún conocimiento de anatomía quirúrgica. Marcus se dispuso a tomar el retractor, sus manos aún temblaban ligeramente por la humillación anterior. Sola retrocedió, con el rostro cuidadosamente impasible. Había manejado retractores en quirófanos desde San Francisco hasta Singapur. Había enseñado a residentes de cirugía cómo lograr una exposición óptima. Había escrito capítulos en libros de texto de cirugía sobre abordajes anatómicos para procedimientos cardíacos. Y ahora le decían que no entendía la retractación básica a un hombre cuya técnica, aunque competente, era de manual. La cirugía continuó durante 90 minutos más. Harrison realizó con éxito los 4 bypass. Su trabajo fue correcto. Seguro. Completamente anodino, salvo por su constante crítica a todo aquel que le rodeaba. Criticó a la enfermera instrumentista por pasarle la gasa demasiado despacio. Criticó al anestesista por no tener la medicación lista con la suficiente rapidez. Criticó al residente por respirar demasiado fuerte. Criticó a Sola 2 veces más por prestarle una ayuda perfectamente adecuada. Para cuando estaban cerrando, todo el equipo quirúrgico parecía exhausto, no por el procedimiento en sí, sino por la guerra psicológica de trabajar con él. Bueno, dijo Harrison mientras colocaba la última grapa en la incisión del pecho, fue más difícil de lo necesario debido a la falta de apoyo, pero lo logramos. El señor Morrison debería recuperarse bien a pesar de los obstáculos que enfrenté hoy. Se quitó los guantes y la bata, dejándolos caer al suelo para que alguien más los recogiera, y abandonó el quirófano sin decir una palabra más. En el momento en que se marchó, toda la habitación pareció exhalar. Jesús, murmuró una de las enfermeras. Para él, eso fue bastante leve, dijo Imani en voz baja. He visto cosas peores. Julian Reeves estaba supervisando la transición del paciente hacia la recuperación, pero miró a Sola. ¿Estás bien? Bien, dijo. Un día más. Pero ella no estaba bien. Estaba catalogando, grabando, recopilando pruebas. Tras el traslado seguro del paciente a la sala de recuperación, Sola se dirigió a la sala de operaciones para documentar todo mientras aún estaba reciente. Había desarrollado un sistema, tomaba notas de voz inmediatas en su teléfono, grabadas en un cubículo del baño donde nadie pudiera oírlas. Luego, en casa, transcribía todo a su base de datos de investigación, horas, fechas, citas textuales cuando era posible, testigos presentes y la naturaleza específica de cada interacción. Ya contaba con 5 meses de documentación. Hoy añadió una docena más de casos al archivo. Estaba sentada en la sala de estar, aparentemente repasando el programa quirúrgico del día siguiente, cuando Julian Reeves entró y se sirvió café. Lo hiciste muy bien ahí dentro, dijo, sentándose frente a ella. He visto gente renunciar después de su primer caso con Whitmore. Ya he trabajado con cirujanos difíciles, dijo Sola con cautela. Difícil es una palabra para describirlo. Julián tomó un sorbo de café. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir? Es decir, está claro que tienes muchísimas habilidades para ser asistente quirúrgico. La forma en que te mueves en el quirófano, cómo anticipas las necesidades, tu comprensión de la anatomía y la técnica, tienes mucha más formación de la que sugiere tu currículum. Entonces, ¿por qué estás aquí, en Whitmore, trabajando para un hombre que te trata como si fueras desechable? Sola le sostuvo la mirada. Julian Reeves era perspicaz. Tendría que tener cuidado. Necesitaba un trabajo, dijo sencillamente. Whitmore paga bien. En Nueva York hay muchos hospitales que pagan bien y no conllevan abusos psicológicos. Tal vez tenga mis razones.
Julian la observó durante un largo rato y luego asintió. De acuerdo. Solo, ten cuidado. Harrison Whitmore es brillante, pero también vengativo. Si decide que eres un problema, te hará la vida imposible. Y tiene tanto poder en esta institución que nadie podrá detenerlo. Lo tendré en cuenta, dijo sola. Tras la marcha de Julian, se sentó sola en la sala de espera, mirando el programa quirúrgico. Su teléfono vibró con un mensaje de Sarah Montgomery, la única persona que conocía su verdadera identidad. ¿Qué tal el día de hoy? Sola respondió escribiendo, productivo. Mucho material. Es peor de lo que esperaba. Ten cuidado. 6 meses es mucho tiempo para mantener una tapadera. La gente podría empezar a hacer preguntas. Que pregunten. Ya casi termino. 2 meses más y tendré todo lo que necesito. Guardó el teléfono y cerró los ojos. 2 meses más. 2 meses más de invisibilidad, de ser ignorada, de ser tratada como inferior. 2 meses más viendo cómo un cirujano brillante destruía a quienes lo rodeaban mientras la institución lo protegía porque sus resultados eran buenos y su nombre figuraba en el edificio. 2 meses más, y entonces publicaría. Lo expondría todo. Mostraría al mundo lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas de los quirófanos de élite. Obligaría a la medicina a mirarse a sí misma con honestidad. Y Harrison Whitmore descubriría exactamente a quien había estado humillando durante 6 meses. Por la tarde se presentaron 3 casos más. Sola colaboró en todos ellos, trabajando con distintos cirujanos. Uno fue amable y respetuoso. Otro, brusco pero justo. El tercero la ignoró por completo, lo cual, de alguna manera, era mejor que la crueldad manifiesta. Volvió a ver a la señora Chen durante un descanso entre cirugías. La mujer dormía plácidamente, con su hija leyendo un libro junto a la cama. Estable. Recuperándose. Viva. Por eso la medicina importaba. No el ego, ni la jerarquía, ni el prestigio. Esto. Una mujer que volvería a casa con su familia. Una vida más larga. Un futuro asegurado. A las 6:30 de la tarde, Sola por fin terminó su jornada. Se cambió de ropa en el vestuario del personal, poniéndose unos vaqueros y un jersey sencillo. Su ropa de verdad. No los conjuntos de diseñador que lucía en congresos médicos, pero tampoco esa bata de hospital que le quedaba fatal. Algo intermedio. Estaba agotada. No por el trabajo físico, aunque 12 horas de pie la dejaban exhausta, sino por la vigilancia constante, por la actuación constante, por la represión constante de su verdadera identidad. Pensó en su vida antes de esto. Su despacho en Johns Hopkins, su laboratorio de investigación con un equipo de colegas dedicados, su quirófano donde todos la conocían, respetaban su criterio y la escuchaban cuando hablaba. Pensó en su apartamento de Baltimore, el que había subarrendado durante esos 6 meses. En la vida que había puesto en pausa. Recordó la charla TED que había dado el año anterior sobre innovación en cirugía cardíaca. La ovación. Las ofertas que siguieron. Y entonces pensó en el residente de hoy, el Dr. Marcus Chen, a quien le temblaban las manos mientras Harrison Whitmore lo humillaba delante de todo el equipo quirúrgico. Pensó en la enfermera, Imani, recibiendo críticas por un trabajo impecable. Pensó en la señora Chen, aterrorizada porque su cirujano no había podido dedicarle ni 2 minutos a explicarle su propia cirugía. Valió la pena. Esta investigación, esta denuncia, esta documentación del abuso sistemático, valió la pena sacrificar 6 meses de su vida. Valió la pena el agotamiento, la humillación y el precio de ocultar su identidad. Porque cuando ella publicara, las cosas cambiarían. Tendrían que cambiar. Sola salió del hospital y caminó hacia la noche de Manhattan. La ciudad vibraba con energía. Coches, gente y el incesante movimiento de 8 millones de vidas entrecruzándose. Se detuvo en la entrada del Ala Osei, mirando la placa de bronce con el apellido de su familia. $40 millones. Eso fue lo que costó construir este centro. Dinero que su abuelo había ganado durante toda una vida de trabajo, dinero que su padre había invertido sabiamente, dinero que ella heredó cuando ambos fallecieron. Lo había donado anónimamente porque creía en la misión. Creía en la atención cardíaca. Creía en salvar vidas. Jamás imaginó que volvería como asistente quirúrgica, viendo a hombres mediocres realizar cirugías en quirófanos que ella misma había pagado, tratando al personal como sirvientes en un edificio que llevaba su nombre. Ella no pasó por alto la ironía. Sonó su teléfono. Sarah Montgomery. Hola, respondió Sola. ¿Qué tal? Necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana antes de tu turno? ¿Qué ocurre? No hay ningún problema. Pero, ha habido novedades. La junta directiva se reúne la semana que viene. Habrá una presentación sobre la cultura y la excelencia del hospital. La hará Harrison Whitmore. Sola sintió un escalofrío en el estómago.
¿Qué clase de presentación? Todavía no tengo detalles. Pero Gerald Whitmore, el abuelo de Harrison, lo solicitó específicamente. Algo relacionado con destacar el compromiso de la institución con la mentoría y el desarrollo profesional. Qué gracioso. Pensé que deberías saberlo. Podría ser relevante para tu investigación. Sin duda es relevante. Gracias por el aviso. Tras colgar el teléfono, Sola permaneció un largo rato en la esquina, observando el hospital. Las luces resplandecían en cada piso. Dentro, la gente nacía, moría, luchaba y sanaba. El eterno ritmo de la medicina continuaba, indiferente a las jerarquías y los egos de quienes la practicaban. Pensó en Harrison Whitmore preparando una presentación sobre mentoría y desarrollo profesional. Un hombre que a diario minaba la confianza de residentes y enfermeras. Un hombre que veía la docencia como una oportunidad para humillar en lugar de educar. Un hombre que, en 6 meses trabajando con ella, jamás había reconocido su competencia ni la había tratado con el más mínimo respeto. Iba a presentarse ante la junta directiva y hablar sobre el compromiso del hospital con la excelencia y la cultura. Y ella iba a estar allí para presenciarlo. 2 meses más, se recordó a sí misma. Solo 2 meses más. Pero algo le decía que esa línea temporal estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, Sola llegó al hospital a las 6 de la mañana y fue directamente a la oficina de Sarah Montgomery en la planta administrativa. Esto era peligroso. Se suponía que debía evitar que la vieran con Sarah, que debía mantener la farsa de que era una empleada más. Pero Sarah había sonado urgente por teléfono, y Sola confiaba en su criterio. La oficina de Sarah era un ejemplo de caos controlado, pilas de informes, pizarras blancas repletas de proyecciones presupuestarias, fotografías de su familia esparcidas entre el desorden profesional. Levantó la vista cuando Sola entró e inmediatamente le indicó con un gesto que cerrara la puerta. «Tenemos un problema», dijo Sarah sin preámbulos. «¿Qué tipo de problema?» La buena noticia es que su investigación está a punto de recibir un gran impulso. La mala noticia es que está ocurriendo más rápido de lo previsto. Sarah giró su portátil para que Sola pudiera ver la pantalla. Este es el orden del día de la reunión de la junta directiva de la semana que viene. Fíjese en el punto 4. Sola leyó la frase. Presentación sobre cultura institucional y excelencia quirúrgica, Dr. Harrison Whitmore, jefe de cirugía cardiotorácica. De acuerdo, dijo Sola lentamente. Lo mencionaste por teléfono. ¿Cuál es el problema? El problema es que Gerald Whitmore, abuelo de Harrison y fundador de este hospital, encargó específicamente esta presentación porque ha oído rumores. Quejas del personal. Susurros sobre un ambiente tóxico en el ala quirúrgica. Quiere que su nieto aborde estas preocupaciones públicamente y demuestre el compromiso del hospital con los estándares profesionales. Sola sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Así que Harrison va a levantarse y mentir? Casi con toda seguridad. Va a pintar un panorama de mentoría y excelencia, ignorando por completo su propio comportamiento. Y como es un Whitmore y este hospital lleva el nombre de su familia, probablemente la junta lo aceptará sin cuestionarlo. A menos que alguien lo contradiga. Exacto. Sola, creo que este es tu momento. Tienes 6 meses de documentación. Has presenciado su comportamiento de primera mano. Si alguna vez vas a revelar quién eres y qué has estado haciendo, esta es la oportunidad perfecta. Sola se recostó en su silla, con la mente a 1000 por hora. Había planeado terminar el año completo de investigación antes de publicar. Quería un conjunto de datos completo, un estudio exhaustivo que no pudiera ser descartado. Pero esto era diferente. Harrison Whitmore estaba a punto de manipular psicológicamente a toda una institución sobre su propia toxicidad. Estaba usando su nombre y su posición para ocultar la verdad. ¿Cuándo es la reunión de la junta? El próximo martes. ¿Dentro de 7 días, tendré acceso? ¿Podré asistir? Puedo hacer lo posible. Técnicamente, las reuniones de la junta están abiertas a observadores del personal si solicitan permiso. Puedo incluirte en la lista como parte de la supervisión administrativa. Sola asintió lentamente. Su decisión se cristalizó. Hazlo. Apúntame en esa lista, ¿estás seguro? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Tu tapadera quedará al descubierto. El proyecto de investigación se hará público. Todos los cirujanos con los que has trabajado sabrán que los estabas observando y documentando. Estoy segura. Por eso estoy aquí. Ese es el quid de la cuestión. Sola se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad despertaba, ajena a que en 7 días la comunidad médica se vería obligada a afrontar una cruda realidad. Harrison Whitmore se presentará ante la Junta y afirmará que esta institución valora la mentoría y el desarrollo profesional. Les mostraré cómo se traduce eso en la práctica. Va a ser brutal. Bien. Debería ser así. Porque lo que ha estado sucediendo es brutal, y todos han sido demasiado educados o demasiado asustados para decirlo.
Sara asintió. De acuerdo. Haré los preparativos. ¿Pero sola? Prepárate. Cuando reveles quién eres, cuando expongas lo que has documentado, habrá consecuencias. Harrison Whitmore no me parece alguien que acepte la humillación con elegancia. Que sea humillado. Se lo ha ganado. Sola salió del despacho de Sara y se dirigió al ala quirúrgica. Le quedaban 7 días. 7 días más de invisibilidad, de documentar, de observar cómo Harrison Whitmore trataba a las personas como si fueran desechables. Y entonces ella le mostraría exactamente cómo era lo desechable. La semana siguiente fue a la vez ordinaria y extraordinaria. Ordinaria porque el ritmo del hospital continuó sin cambios. Se realizaron cirugías. Los pacientes se recuperaban o no. El personal seguía con sus rutinas con la eficiencia de quienes lo habían hecho miles de veces. Pero fue extraordinario porque sola lo observaba todo con una aguda percepción. Sabía que su tiempo se acababa. Sabía que pronto todo cambiaría. Esa semana, asistió a 6 cirugías con Harrison Whitmore. Cada una le proporcionó más material. Más ejemplos de crueldad cotidiana. Más momentos en los que la brillantez se usó como excusa para la inhumanidad. El lunes, reprendió a una enfermera circulante por no tener la gasa lista con la suficiente rapidez, a pesar de que ella había estado atendiendo 3 solicitudes simultáneas de diferentes miembros del equipo. El martes, le dijo al Dr. Marcus Chen que su técnica quirúrgica era adecuada para un hospital comunitario, pero decepcionante para los estándares de Whitmore. Las manos del residente temblaron durante el resto de la intervención. El miércoles, hizo un comentario sobre la competencia de Sola delante de una paciente que aún no estaba completamente sedada. La paciente, una mujer de mediana edad a punto de someterse a un reemplazo de válvula, parecía aterrorizada. Sola tuvo que apretarle la mano y tranquilizarla diciéndole que todo saldría bien, mientras Harrison observaba con aparente diversión. El jueves, frustrado, arrojó un instrumento quirúrgico al otro lado de la habitación cuando una anastomosis no salió bien. Intentar otra vez de ese continuar todo salió según lo previsto. El instrumento chocó contra un armario, rozando a una enfermera instrumentista. Todos en el quirófano se quedaron paralizados, pero nadie dijo una palabra. Harrison simplemente extendió la mano para pedir otro instrumento y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. El viernes, Sola presenció lo que se convertiría en el eje central de su presentación. Estaban realizando una compleja cirugía de bypass coronario a una mujer de 58 años llamada Patricia Álvarez. La cirugía transcurría sin problemas, pero el Dr. Marcus Chen, el residente de cirugía, cometió un pequeño error en su técnica de sutura durante una sutura de práctica en un injerto vascular. Fue un error menor. Corregible. El tipo de error que comete todo cirujano durante su formación. El tipo de lección que distingue a los buenos médicos adjuntos de los excelentes. Harrison Whitmore lo vio inmediatamente. Alto. Marcus se quedó paralizado, con la sutura en la mano. Miren esa puntada, dijo Harrison con voz gélida. Obsérvenla bien. Es el peor intento de anastomosis que he visto en 20 años de docencia. Es una vergüenza para esta institución, para la formación quirúrgica y para el paciente que está en esta mesa de operaciones. Lo siento, Dr. Whitmore. ¿Puedo rehacerlo? ¿Puedes rehacerlo? Qué generoso de tu parte ofrecerte a corregir tu propia incompetencia, dijo Harrison con voz despreocupada. Dígame, Dr. Chen, ¿estudió medicina o simplemente compró su título por internet? La sala quedó en silencio. Sola observó el rostro de Marcus, la humillación reflejada en su rostro. Esto no era enseñar. Esto no era mentoría. Esto era la destrucción sistemática de la confianza de un joven médico. Cometí un error, dijo Marcus en voz baja. Lo solucionaré. ¿Un error? Un error es un grado de desviación en el ángulo. Lo que acabas de hacer es negligencia. Si te hubiera permitido completar esta anastomosis, esta mujer habría muerto. ¿Lo entiendes? Tu incompetencia la habría matado. Eso no es, empezó Marcus, pero se detuvo. Sola lo vio calculando. Si se defendía, Harrison solo empeoraría las cosas. Si guardaba silencio, la humillación continuaría. No había salida. ¿Qué no es? Preguntó Harrison. ¿Qué no es cierto? ¿Sugieres que no entiendo de cirugía cardíaca? ¿Acaso tú, un residente de segundo año que no sabe ni hacer una sutura continua básica, cuestionas mi evaluación? No, señor. Entonces, aléjate de la mesa. Has terminado por hoy. Claramente, necesitas dedicar más tiempo a estudiar la técnica básica antes de que se te permita acercarte a otro paciente. Marcus retrocedió, con el rostro desfigurado por una mueca de angustia contenida. Sola lo observó salir del quirófano, vio cómo sus hombros se desplomaban en cuanto cruzó las puertas. Kendra, dijo Harrison, volviéndose hacia ella. Tú te encargas.
Veamos si una asistente quirúrgica puede hacerlo mejor que nuestro residente supuestamente capacitado. Era una prueba. Una trampa. Si se negaba, sería insubordinada. Si obedecía y lo hacía bien, humillaría aún más a Marcus. Si obedecía y lo hacía mal, confirmaría la opinión de Harrison de que todos a su alrededor eran incompetentes. Pero sola había realizado miles de estas anastomosis. Podía hacerlo dormida. Se acercó a la mesa, tomó la sutura y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con la fluidez y precisión de una experta. Cada punto estaba perfectamente colocado, con la tensión perfecta. La anastomosis se formó exactamente como debía, creando una conexión fluida que permitiría que la sangre fluyera sin turbulencias ni restricciones. Trabajaba en silencio, muy consciente de que todos la observaban. Julian Reeves, el anestesista, la miraba con abierta sorpresa. Las enfermeras instrumentistas se habían quedado quietas. Incluso Harrison guardaba silencio. Cuando terminó, la anastomosis era perfecta, como de libro de texto. Mejor que perfecta. Era el trabajo de alguien que lo había hecho cientos de veces. Harrison lo examinó detenidamente. Ella pudo ver que intentaba encontrar algún defecto, alguna justificación para la crítica. No encontró nada. Aceptable, dijo finalmente, forzando la palabra con evidente disgusto. Aunque tuve que guiarte en cada paso. Él no la había guiado en absoluto. Todos en la habitación lo sabían. Pero nadie lo contradijo. La cirugía continuó, pero sola ya estaba preparando la presentación que daría en 4 días. Este momento. Esta perfecta representación de todo lo que estaba mal en la cultura que Harrison Whitmore había creado. El residente humillado por un error menor. La asistente quirúrgica obligada a demostrar su competencia y luego sin reconocimiento alguno. Todo el equipo observando con complicidad silenciosa, porque hablar significaba convertirse en el próximo objetivo. Tras la cirugía, Sola encontró a Marcus Chen sentado solo en una escalera, con la cabeza entre las manos. ¿Doctor Chen?, preguntó en voz baja. Él levantó la vista y ella vio que tenía los ojos rojos. Estoy bien. No lo eres. Y no deberías tener que serlo. Se sentó a su lado. Lo que pasó allí dentro no fue enseñanza. Fue abuso. Así es él. Todo el mundo lo sabe. Eso no lo justifica. Marcus rió con amargura. Da igual que tenga razón. Es Harrison Whitmore. Su nombre está en el edificio. Su familia fundó este hospital. Sus resultados quirúrgicos son excelentes. ¿Y yo qué soy? Un residente de segundo año al que pueden reemplazar en un abrir y cerrar de ojos. Si me quejo, mi carrera se acaba antes de empezar, y si te dijera que no estás solo /diagonal, ¿qué otras personas han pasado por esto? ¿Qué existe documentación al respecto? Marcus la miró fijamente. ¿De qué estás hablando? Hablo de responsabilidad. Hablo de que cirujanos brillantes no deberían tener vía libre para destruir a quienes los rodean. Hizo una pausa, tomando una decisión. Hay una reunión de la junta directiva el martes. Deberías asistir. ¿Por qué asistiría yo a una reunión de la junta directiva? Porque Harrison Whitmore va a dar una presentación sobre cultura institucional y excelencia quirúrgica. Y creo que la junta debería escuchar a personas que realmente han experimentado esa cultura. No puedo hablar mal de él. No lo entiendes. Me arruinaría. Ya te está arruinando. Vi cómo te temblaban las manos durante toda la cirugía. Vi cómo se esfumaba tu confianza. ¿Cuánto tiempo más crees que podrás aguantar esto antes de que te destruya por completo? Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, ¿quién eres? ¿En serio? No eres solo un ayudante de cirugía. Sola sonrió. Lo sabrás el martes. Pero por ahora, confía en mí. Asiste a esa reunión de la junta. Y prepárate para decir la verdad. Lo dejó allí, sabiendo que había sembrado una semilla. Marcus podría hablar, o no. Pero al menos sabía que no estaba solo. Al menos sabía que alguien le prestaba atención. El fin de semana transcurrió entre preparativos frenéticos. Sola trabajó en su presentación en el pequeño apartamento que había alquilado en Manhattan para este trabajo. Recopiló 6 meses de documentación en una narrativa demoledora, fechas, horas, citas textuales, testigos presentes. Tenía grabaciones de voz, realizadas de forma encubierta, pero legal en un estado donde solo se requiere el consentimiento de una de las partes. Contaba con declaraciones escritas de enfermeras que habían accedido a hablar de forma anónima. Había hecho un seguimiento de los índices de satisfacción de los pacientes y los había correlacionado con los cirujanos que habían realizado sus intervenciones. Los datos eran irrefutables. Los pacientes de Harrison Whitmore obtuvieron resultados clínicos excelentes, pero sus índices de satisfacción fueron significativamente inferiores a los de otros cirujanos cardíacos. Los miembros de su equipo presentaban los índices de agotamiento profesional más elevados.
Sus residentes solicitaron traslados con mayor frecuencia que los de cualquier otro programa. Era brillante y tóxico a partes iguales. Y la institución lo protegió porque los resultados importaban más que la humanidad. Sola iba a cambiar ese cálculo. El lunes por la noche cenó con Sarah Montgomery en un restaurante tranquilo lejos del hospital. ¿Estás lista para mañana?, preguntó Sarah. Llevo 6 meses preparándome. Bueno, más tiempo, la verdad. Esto ha sido la base de toda mi carrera. Sola dio un sorbo de vino. Cada vez que he visto a un médico adjunto brillante humillar a un estudiante de medicina. Cada vez que he oído a una enfermera decir que tiene miedo de hablar. Cada vez que he visto a profesionales talentosos abandonar la medicina porque el ambiente es demasiado tóxico. Esto es por todo eso. Harrison va a contraatacar. Lo sabes, ¿verdad? No va a aceptarlo en silencio. Que luche. Yo tengo la verdad y la documentación de mi lado. ¿Qué tiene él? ¿Arrogancia y un apellido? Eso tiene más poder del que crees en instituciones como esta. No hay nada más poderoso que una donación de $40 millones, dijo Sola, dejando la copa de vino. He estado pensando en eso. El ala Osei. Mi apellido en el edificio donde Harrison Whitmore opera a diario. Nunca lo ha relacionado. Mañana lo hará. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. ¿Vas a decirle a la junta que financiaste la unidad de cardiología? Voy a contárselo todo. ¿Quién soy? ¿Qué he estado haciendo? ¿Por qué lo hice y qué descubrí? Voy a demostrarles que la persona a la que han estado ignorando durante 6 meses es uno de los cirujanos cardíacos más respetados del mundo. Y voy a preguntarles cuántas otras personas talentosas y competentes están ignorando porque no encajan en su estrecha definición de quien merece respeto. Vas a hacer estallar todo el sistema. Bien. Tiene que estallar. Los sistemas que protegen a los abusadores deben ser destruidos, no reformados. Terminaron de cenar y Sola se fue a casa para repasar su presentación por última vez. Practicó, cronometrándose. 30 minutos. Eso era lo que le había dicho a Sarah que necesitaba. 30 minutos para presentar 6 meses de investigación y cuestionar radicalmente el funcionamiento de esta institución. Apenas durmió esa noche. No por los nervios, sino por la anticipación. Había pasado 6 meses siendo invisible. Mañana, sería innegable. El martes por la mañana amaneció despejado y frío. Sola se vistió con esmero, eligiendo prendas que reflejaran sus dos facetas. Pantalones de vestir y una chaqueta, pero no los trajes de diseñador que solía usar en las conferencias. Quería proyectar credibilidad sin parecer intimidante. Llegó al hospital a las 8 de la mañana, 2 horas antes de la reunión de la junta directiva. Tenía que asistir en una última cirugía, un reemplazo de válvula rutinario que realizaría Harrison Whitmore. La cirugía transcurrió sin problemas, pero Harrison parecía distraído. No dejaba de mirar la hora, claramente pensando en su presentación ante la junta. Un día importante, Dr. Whitmore, preguntó Julian Reeves desde detrás de su puesto de anestesia. Reunión de la junta directiva a las 10. Quieren escuchar sobre nuestro compromiso con la excelencia quirúrgica y el desarrollo profesional. Debería ser una presentación sencilla para ti, dijo Julian con neutralidad. Lo sería si no tuviera que compensar constantemente la falta de personal de apoyo, dijo Harrison mirando a Sola. Sin ánimo de ofender, Kendra, pero este equipo podría ser más eficiente. Sola no dijo nada, simplemente siguió anticipándose a sus necesidades y brindándole una asistencia impecable. Dejémoslo disfrutar de sus últimas horas de placentera ilusión. Eso haría la caída mucho más dolorosa. A las 9:45, Sola se cambió de ropa quirúrgica y se dirigió al ala administrativa. La reunión de la junta directiva se celebraba en la sala de conferencias principal, un espacio diseñado para impresionar con su mesa de caoba, sillas de cuero y ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Manhattan. Los miembros de la junta ya se estaban reuniendo. Gerald Whitmore, el patriarca, tenía 90 años pero aún conservaba una mente lúcida e imponente. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por otros miembros, médicos, administradores, representantes de la comunidad y los principales donantes. Sola tomó asiento en la sección de observadores junto a la pared. Sarah la había inscrito como parte del equipo de supervisión administrativa, lo que le daba acceso pero no derecho a voto. Perfecto. No estaba allí para participar en la gobernanza. Estaba allí para detonar una bomba de la verdad. Harrison llegó a las 9:55, con un aspecto seguro y pulcro. Saludó con la cabeza a varios miembros de la junta, estrechó la mano de su abuelo y tomó su lugar en el atril del presentador. Ni siquiera miró a los observadores. ¿Para qué? Eran insignificantes. Gerald Whitmore dio inicio a la reunión a las 10 en punto. Se trataron los asuntos rutinarios, aprobación del presupuesto, actualizaciones de las instalaciones e informes de los comités. Sola escuchaba con la mitad de la atención,
concentrada en lo que estaba por venir. A las 10:30, Gerald presentó la ponencia de Harrison. Como muchos de ustedes saben, hemos escuchado algunas inquietudes sobre la cultura en nuestros programas quirúrgicos. Se rumorea sobre la moral, la retención del personal y la intensidad de la formación. Le pedí a mi nieto, el Dr. Harrison Whitmore, nuestro jefe de cirugía cardiotorácica, que abordara estas inquietudes directamente. Harrison ha creado uno de los programas cardíacos más prestigiosos del país. Sus resultados son excepcionales. Su investigación es innovadora. Confío en que puede dar fe de nuestro compromiso institucional con la excelencia y el desarrollo profesional. ¿Harrison? Harrison se acercó al podio y apareció una presentación en la pantalla detrás de él. La diapositiva del título decía, Excelencia quirúrgica a través de estándares rigurosos, el modelo Whitmore. Gracias, abuelo. Miembros de la Junta. Estoy aquí hoy para abordar las inquietudes sobre la cultura en nuestros programas quirúrgicos, y quiero ser directo. Sí, nuestros estándares son altos. Sí, nuestra formación es rigurosa. Sí, exigimos excelencia de todos los que trabajan aquí. Eso no es un defecto. Es una cualidad. Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva, que mostraba los datos de resultados. Nuestras tasas de mortalidad se encuentran entre las más bajas del país. Nuestras tasas de complicaciones son excepcionales. Nuestros pacientes sobreviven y prosperan porque no aceptamos la mediocridad. Nos esforzamos al máximo, tanto nosotros como nuestros equipos, para ser mejores cada día. Otra diapositiva, esta vez con una lista de residentes que ahora dirigen programas en todo el país. Nuestra formación crea líderes. Estos hombres y mujeres pasaron por nuestro programa, aprendieron nuestros estándares y ahora están replicando esa excelencia en otras instituciones. Ese es nuestro legado. Sola lo escuchó mientras él tejía una narrativa de rigor y resultados, ignorando por completo el costo humano de su método. Hablaba de buscar la excelencia como si fuera sinónimo de abuso psicológico. Justificaba su crueldad como estándares necesarios. He oído los rumores, continuó Harrison. Dicen que soy demasiado exigente, demasiado meticuloso, que incomodo a la gente. ¿Y saben qué? Acepto esas críticas. Porque prefiero incomodar a la gente y salvar vidas que hacerla sentir cómoda y enterrar pacientes. Varios miembros del consejo asintieron. La falsa dicotomía estaba funcionando. La planteaba como una elección entre estándares y seguridad, cuando el verdadero problema era completamente distinto. En medicina no hay lugar para el ego, dijo Harrison, y Sola casi se rió de la ironía. No hay lugar para los sentimientos. Solo hay lugar para la competencia y el compromiso. Si alguien no puede soportar esa presión, si no está dispuesto a sacrificarse por la excelencia, entonces quizá no debería dedicarse a la cirugía. Quizá sería más feliz en un campo menos exigente. Continuó durante 10 minutos más, describiendo una institución que valoraba el mérito y los resultados por encima de todo. Habló de la mentoría como si implicara exigir la perfección en lugar de fomentar el crecimiento. Habló del desarrollo profesional como si significara eliminar a los débiles en lugar de fortalecer a todo el equipo. Fue una lección magistral de manipulación psicológica. Tomó cada crítica legítima a su comportamiento y la reformuló como prueba de su compromiso con la excelencia. Y la Junta lo aceptó. Finalmente, Harrison concluyó, entiendo que nuestro enfoque no es para todos. Pero para aquellos que lo adoptan, que aceptan el reto, que se comprometen a dar lo mejor de sí mismos, se convierten en los cirujanos que salvan vidas. Se convierten en los líderes que transforman la medicina. Ese es el modelo Whitmore. Ese es nuestro estándar. Y estoy orgulloso de ello. Recibió un cortés aplauso. Gerald Whitmore sonrió con aprobación. Varios miembros de la Junta asintieron en señal de conformidad. Gracias, Harrison, dijo Gerald. Ha sido muy esclarecedor. ¿Tiene alguna pregunta la Junta? Un miembro levantó la mano. Dr. Whitmore, ¿cómo responde a las preocupaciones sobre la retención de personal? Hemos visto una mayor rotación en cirugía cardiotorácica que en otros departamentos. La rotación de personal es natural en un entorno de alto rendimiento, respondió Harrison con naturalidad. No todos pueden mantener nuestros estándares. Quienes no pueden, se van. Eso no es un fallo del programa. Es el programa funcionando según lo previsto. Otra pregunta, ¿qué tal los índices de satisfacción del paciente? Sus resultados clínicos son excelentes, pero la satisfacción del paciente es menor que la de otros servicios. La satisfacción del paciente es importante, pero no es el criterio principal. Prefiero un paciente vivo y ligeramente insatisfecho a uno muerto que haya tenido una experiencia agradable. Risas dispersas entre los miembros de la Junta. Mi trabajo es salvar vidas, no ganar concursos de popularidad. Sola ya había oído suficiente. Se levantó de su asiento de observadora. Gerald Whitmore la miró de reojo. ¿Sí? ¿Tenías alguna pregunta?
Sí, de hecho. Varias. Caminó hacia el frente de la sala y vio que Harrison por fin la notaba. Su expresión denotaba irritación. ¿Una asistente quirúrgica interrumpiendo una reunión de la junta? ¡Qué descaro! Lo siento, dijo Gerald cortésmente, pero las preguntas a la junta deben provenir de los miembros de la junta. Los observadores pueden enviar preguntas por escrito a través de los canales administrativos. Lo entiendo, dijo Sola. Pero creo que la junta se beneficiaría al escuchar una perspectiva diferente sobre la cultura institucional que acaba de describir el Dr. Whitmore. Señorita. Gerald la miró expectante. Williams, dijo Sola, usando su nombre en clave por última vez. Kendra Williams. Soy asistente quirúrgica en el Departamento de Cirugía Cardiotorácica. He trabajado directamente con el Dr. Whitmore durante los últimos 6 meses. Harrison apretó la mandíbula. Esto es muy irregular. Las reuniones de la junta directiva no son el lugar adecuado para las quejas del personal. No estoy aquí para quejarme, dijo Sola con calma. Estoy aquí para presentar mi investigación. Eso captó la atención de la sala. La investigación era la moneda de cambio de la medicina académica. Era creíble, era respetada, tenía peso. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó Gerald, dejando ver su curiosidad. Un estudio exhaustivo sobre el abuso jerárquico, la cultura tóxica y la devaluación sistemática del personal sanitario no médico en centros médicos académicos de élite. He pasado 6 meses integrado en su institución, documentando interacciones, registrando comportamientos y analizando la brecha entre los valores institucionales y las prácticas reales. La habitación quedó en silencio. El rostro de Harrison se había puesto pálido. Eso es absurdo, dijo. Eres asistente quirúrgico. No te dedicas a la investigación. En realidad, dijo Sola, y esbozó una leve sonrisa, sí. Ampliamente. ¿Le gustaría ver mis credenciales? Sacó su teléfono y lo conectó a la pantalla de la sala de conferencias. Sus credenciales aparecieron en la pantalla. Doctora Sola Kendrausei, MD, PhD, catedrática de cirugía cardíaca en la Universidad Johns Hopkins. Directora del Centro OSEI para la Innovación Cardíaca. Autora de 147 publicaciones revisadas por pares. Pionera en técnicas mínimamente invasivas de reparación de válvulas. Titular de 3 patentes quirúrgicas. Nombrada una de las 100 personas más influyentes en el sector sanitario por la revista Time en 2022. La sala se llenó de murmullos de sorpresa. Gerald Whitmore se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. Harrison parecía haber recibido un golpe. Eso no es posible, tartamudeó Harrison. Eres asistente quirúrgico. He trabajado contigo durante 6 meses. ¿Tú eres competente? ¿Hábil? ¿Conocido?, preguntó Sola. Sí, lo soy. También soy el cirujano pionero de la técnica que usted utilizó ayer con la señora Álvarez. También soy el investigador que desarrolló 2 de los instrumentos que usted usa a diario. Además, soy el médico que ha realizado más de 2000 cirugías cardíacas, unas 1000 más que usted. Avanzó en la presentación para mostrar su historial de publicaciones, sus premios y sus datos sobre resultados quirúrgicos. Durante los últimos 6 meses, he trabajado como asistente quirúrgico en el equipo quirúrgico del Dr. Whitmore, continuó Sola, dirigiéndose ahora a la junta, no a Harrison. No porque necesitara el trabajo, sino porque quería comprender algo. Quería entender cómo persiste la cultura tóxica en instituciones que afirman valorar la excelencia. Quería documentar la brecha entre lo que decimos defender y cómo tratamos realmente a las personas. Presentó su primera diapositiva de datos. Estos son informes de incidentes de los últimos 6 meses. 237 casos documentados de abuso verbal, humillación pública o conducta inapropiada por parte de médicos tratantes hacia residentes, enfermeras y personal de apoyo. 142 de esos incidentes involucraron al Dr. Whitmore. Harrison encontró su voz. Esto es una trampa. Esto es un ataque a mi reputación. Viniste aquí con falsos pretextos, vine aquí a investigar, dijo Sola con firmeza. Y encontré exactamente lo que buscaba, un cirujano brillante cuyas habilidades técnicas se ven mermadas por el trato que dispensa a quienes lo rodean, una cultura que protege la conducta tóxica siempre y cuando los resultados sean buenos, una institución que ha confundido el rigor con la crueldad. Hizo clic para ver un video, granulado pero suficientemente claro, donde se veía a Marcus Chen siendo humillado durante la cirugía del viernes pasado. El audio era devastador. ¿Estudiaste medicina o simplemente compraste tu título en línea? Varios miembros de la junta hicieron una mueca de dolor. Este es el Dr. Marcus Chen, dijo Sola. Un residente de segundo año con mucho talento y excelentes evaluaciones de todos los demás médicos adjuntos con los que ha trabajado. Después de esta interacción, le temblaron las manos durante el resto de la cirugía.
Documenté 4 interacciones similares más esa misma semana. Presentó más datos, tasas de rotación de personal, puntuaciones de satisfacción del paciente correlacionadas con médicos tratantes específicos y respuestas anónimas de encuestas realizadas a enfermeras sobre la cultura laboral. El Dr. Whitmore tiene razón, sus resultados son excelentes, dijo Sola. Sus pacientes sobreviven. Pero la supervivencia no es el único indicador importante. Las enfermeras que trabajan con él tienen los índices de agotamiento más altos de este hospital. Sus residentes solicitan traslados con más frecuencia que cualquier otro programa. Sus índices de satisfacción del paciente se encuentran entre el 20º percentil más bajo, a pesar de los excelentes resultados clínicos. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. La excelencia en medicina requiere habilidad técnica, sí, pero también requiere humanidad. Requiere la capacidad de enseñar sin minar la confianza. Requiere la capacidad de mantener los estándares sin deshumanizar a las personas. El Dr. Whitmore se ha convencido a sí mismo y a esta institución de que su crueldad es necesaria para la excelencia. Estoy aquí para decirles que eso es falso. Hizo clic para pasar a su última diapositiva, una comparación de sus resultados quirúrgicos con los de Harrison, que mostraba que sus resultados eran equivalentes o mejores, con puntuaciones de satisfacción del paciente y del personal drásticamente superiores. Es posible ser brillante y amable, dijo Sola en voz baja. Es posible mantener estándares rigurosos y, al mismo tiempo, tratar a las personas con dignidad. Es posible formar cirujanos excepcionales sin destruirlos psicológicamente en el proceso. Lo sé porque lo he hecho durante 15 años. Gerald Whitmore habló con voz grave. Dr. Osei, estas son acusaciones serias. Pero usted también ha admitido haber actuado bajo falsos pretextos. ¿Cómo podemos saber que esta investigación se llevó a cabo de forma ética? Toda mi investigación se llevó a cabo de conformidad con los protocolos del IRB, respondió Sola. Presenté la documentación en Johns Hopkins antes de comenzar. Mi investigación fue aprobada. Mis métodos fueron sólidos. Lo único que oculté fue mi identidad, y lo hice porque la investigación sobre la cultura jerárquica requiere que el investigador experimente esa jerarquía de forma auténtica. Si todos hubieran sabido quién era, se habrían comportado de otra manera. Necesitaba ver la verdad. Respiró hondo. Pero hay algo más que la Junta debería saber. Algo sobre mi vínculo con esta institución. Hizo clic para pasar a una nueva diapositiva que mostraba los registros de donaciones. Hace 3 años, este hospital recibió una donación anónima de $40 millones para construir un centro cardíaco de vanguardia. Esa donación provino de la Fundación Familia Osei. De mi parte. Más murmullos de sorpresa. Harrison parecía a punto de vomitar. El ala donde el Dr. Whitmore realiza sus cirugías todos los días, el ala Osei, existe gracias al dinero de mi familia. La financié porque creía en la atención cardíaca. Creía en la creación de centros de excelencia donde se pudieran salvar vidas. Ahora miraba directamente a Harrison. Durante 6 meses, realizaste cirugías en quirófanos que yo pagué. Utilizaste equipos que yo financié. Trabajaste en un edificio que lleva mi nombre. Y ni una sola vez me trataste, ni a ningún otro miembro de tu equipo, con el respeto humano básico. No porque no lo mereciéramos, sino porque no creías que importáramos. La habitación estaba en absoluto silencio. De eso trata esta investigación, dijo Sola, volviéndose hacia la Junta. Trata de cómo decidimos quién importa. Trata de cómo las jerarquías se convierten en excusas para el abuso. Trata de cómo protegemos a las personas brillantes a expensas de todos los que las rodean. Y trata de lo que estamos dispuestos a tolerar en nombre de la excelencia. Desconectó su teléfono de la pantalla y recogió sus materiales. Publicaré esta investigación en el New England Journal of Medicine el próximo mes. El artículo ya ha sido aceptado, a la espera de la revisión final. Incluirá todos estos datos, todas estas interacciones y recomendaciones específicas para el cambio cultural en los centros médicos académicos. Esta institución tendrá un papel destacado, tanto como ejemplo del problema como, espero, como líder en la solución. Ella miró a Gerald Whitmore. No les pido que despidan al Dr. Whitmore. Sus habilidades técnicas son valiosas. Pero sí les pido que exijan responsabilidad, que exijan capacitación, que exijan un cambio de comportamiento. Que quede claro que esta institución valora la humanidad tanto como los resultados. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás por última vez. Fui invisible para ti durante 6 meses. ¿Cuántas otras personas talentosas, competentes y brillantes son invisibles porque no encajan en tu definición de quién merece respeto? ¿Cuánta excelencia te estás perdiendo porque solo te fijas en las personas que se ven y suenan como esperas que se vea la excelencia? Dicho esto, se marchó. El pasillo exterior estaba vacío. Sola caminaba despacio, con las manos temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. 6 meses de preparación.
30 minutos de presentación. Y ahora todo había terminado. Lo había revelado todo. Su identidad, su investigación, sus hallazgos. Ya no había vuelta atrás. Llegó a una sala de conferencias vacía y se dejó caer en una silla, permitiendo que el peso de lo que acababa de hacer la invadiera. La puerta se abrió. Ella alzó la vista, esperando ver a Sarah, pero era Julian Reeves, el anestesiólogo. Eso fue increíble, dijo simplemente. Llevo 5 años trabajando con Harrison. Lo he visto destruir gente. Me he quedado callado porque no creía que nadie me escuchara. Gracias por tener el valor de decir lo que había que decir. Tú también podrías haber dicho algo, señaló sola con suavidad. Lo sé. Es mi responsabilidad. Pero voy a decir algo ahora. Si necesitan declaraciones, testigos, corroboración, aquí estoy. Y también muchas otras personas. Durante la siguiente hora, fueron llegando. Uno a uno y luego en pequeños grupos. Enfermeras que habían sufrido la crueldad de Harrison. Residentes que habían considerado abandonar la medicina por su culpa. Incluso algunos otros médicos adjuntos que habían presenciado su comportamiento pero se sentían impotentes para intervenir. Marcus Chen llegó con lágrimas en los ojos. Vi la presentación en directo. Me devolviste la confianza. Me demostraste que no estaba loco, que no era débil. Gracias. Al mediodía, Sola ya tenía declaraciones de 27 miembros del personal dispuestos a dejar constancia de sus experiencias. Sarah Montgomery la encontró allí, rodeada de gente que compartía sus historias. La Junta quiere reunirse con usted, dijo Sarah. Sesión privada. Solo usted y ellos. Sola se excusó y siguió a Sarah de vuelta a la sala de conferencias. La Junta había desalojado la sala, dejando solo a sus miembros principales y a Gerald Whitmore. El patriarca parecía mayor que hacía 2 horas. Cansado. Triste. Doctor Osei, dijo. Eso fue difícil de ver. Difícil de oír. Supongo que sí, dijo Sola. La verdad suele ser así. Mi nieto me está esperando afuera. Necesito saber, ¿su objetivo es destruir su carrera? No, dijo Sola con sinceridad. Mi objetivo es impulsar un cambio institucional. Harrison es un síntoma de un problema mayor. Si logra cambiar su comportamiento, si aprende a liderar sin crueldad, entonces tiene cabida aquí. Pero esa es su decisión. La labor de la institución es dejar claro que no se tolerará más la conducta tóxica, independientemente de las consecuencias. ¿Qué quieren de nosotros? Quiero formación obligatoria sobre conducta profesional para todos los médicos adjuntos. Quiero mecanismos de denuncia anónima para el personal que sufra abusos. Quiero evaluaciones periódicas de la cultura organizacional. Quiero representación del personal en la gobernanza del departamento. Y quiero consecuencias para las infracciones, consecuencias reales, no simples reprimendas. Son cambios significativos, dijo un miembro de la Junta. Este es un problema importante, replicó Sola. Si se quiere seguir siendo una institución de primer nivel, se necesita una cultura de primer nivel. Ya no son separables. La próxima generación de médicos está observando. No tolerarán lo que aceptaron las generaciones anteriores. Gerald asintió lentamente. Implementaremos sus recomendaciones. Todas. Y Dr. Osei, gracias por preocuparse lo suficiente por esta institución como para dedicar 6 meses a defender su postura. La mayoría de la gente simplemente se habría marchado. Renuncié a mi puesto en Johns Hopkins, dijo Sola. Pausé mi carrera por esto. No porque quisiera perjudicar a nadie, sino porque creo que la medicina puede ser mejor. Debería ser mejor. Se puso de pie para marcharse, pero se detuvo. Hay una cosa más. Mi donación, el ala Osei, venía con condiciones que constan en una carta sellada que obra en poder de su departamento legal. Me gustaría que esa carta se abriera ahora mismo. Gerald pareció sorprendido, pero asintió a un ayudante, quien se marchó y regresó minutos después con un sobre. Gerald lo abrió y leyó, arqueando las cejas. Esto significa que si la cultura institucional en el departamento de cardiología alguna vez cae por debajo de ciertos parámetros, según lo determinen encuestas anónimas al personal, la donación puede ser retirada y los derechos de denominación revocados. Así es, dijo Sola. Incorporé medidas de seguridad a la donación porque sabía que el dinero por sí solo no crea la excelencia. La cultura sí. Quería asegurarme de que el dinero de mi familia apoyara una institución que valorara la humanidad tanto como los resultados. Esas encuestas se han realizado anualmente. Tengo los resultados. Ahora mismo, usted está incumpliendo las condiciones. La habitación quedó en completo silencio. Podría revocar la donación, continuó Sola. Podría exigirles que retiren el nombre de mi familia del edificio. Pero prefiero no hacerlo. Prefiero ver la transformación de esta institución. Les doy 12 meses. Si los indicadores culturales mejoran,
la donación se mantiene. Si no, ejerzo mi derecho a revocarla. Fue una demostración de poder, pero necesaria. Las instituciones respondían a los incentivos. Ahora tenían uno. Cumpliremos con sus estándares, dijo Gerald con firmeza. Les doy mi palabra. Sola asintió y salió de la sala de conferencias. Harrison esperaba en el pasillo y, por primera vez desde que ella lo conocía, parecía inseguro. Fue toda una actuación, dijo. No fue una actuación. Fue documentación. Me humillaste delante de la Junta. Delante de todo el mundo. No, dijo Sola con calma. Te hice responsable. Hay una diferencia. Soy un buen cirujano. Mis pacientes sobreviven. Eres un buen cirujano. Pero eres un pésimo líder. Y la cirugía requiere ambas cosas. Harrison guardó silencio un instante. Debes sentirte muy satisfecho contigo mismo. Derrotaste al malvado cirujano que fue cruel contigo. Esto nunca se trató de satisfacción personal. Se trató de cambiar un sistema que protege la conducta tóxica. Tú no eres el villano, Harrison. Eres el producto de una cultura disfuncional que te hizo creer que la crueldad y la excelencia eran sinónimos. Puedes cambiar eso. Puedes aprender a liderar de otra manera. Pero solo si quieres. ¿Y si no lo hago? Entonces te encontrarás muy solo. Porque la próxima generación no trabajará para gente como tú. Simplemente se irán. Y al final, serás brillante y estarás aislado, trabajando en habitaciones vacías porque nadie querrá estar cerca de ti. Ella se marchó, dejándolo de pie en el pasillo. 3 meses después, Sola se encontraba en la misma sala de conferencias, esta vez invitado. La Junta había solicitado información actualizada sobre los cambios culturales en el departamento de cardiología. Los datos fueron extraordinarios. Tras implementar sus recomendaciones, formación obligatoria en conducta profesional, sistemas de denuncia anónima y representación del personal en la dirección, los índices de satisfacción aumentaron un 37%. La rotación de personal se redujo a la mitad. La satisfacción del paciente mejoró en todos los indicadores. Lo más sorprendente fue la notable mejoría en las puntuaciones de Harrison Whitmore. Había recibido entrenamiento intensivo, había comenzado terapia y había ofrecido disculpas públicas a sus equipos quirúrgicos. Seguía siendo exigente. Seguía siendo riguroso. Pero había aprendido a distinguir entre los altos estándares y los ataques personales. Había aprendido que era posible impulsar a las personas a la excelencia sin destruirlas. No es perfecto, dijo Sola a la Junta. El cambio cultural lleva años, no meses. Pero van por buen camino. ¿Te quedarás?, preguntó Gerald Whitmore. Nos gustaría ofrecerte un puesto permanente. Jefe de cirugía cardíaca. Plena autonomía para continuar implementando reformas culturales. Sola sonrió. Agradezco la oferta. Pero tengo un puesto en Johns Hopkins. Tengo investigación pendiente. ¿He cumplido con lo que vine a hacer aquí y su donación? ¿La condición de 12 meses? El ala puede conservar el nombre de mi familia. Te lo has ganado. Hizo una pausa. Pero revisaré esas encuestas de cultura anualmente. Si vuelven a estar por debajo de los estándares, tendremos otra conversación. Antes de irse de Manhattan, Sola volvió por última vez a la planta de cardiología. Allí encontró a la señora Chen en la consulta externa, donde tenía una cita de seguimiento. La mujer la vio y enseguida sonrió. Kendra. Oh, ¿debería llamarte ahora doctora Osei? Leí sobre ti en el Times. Kendra está bien, dijo Sola con calidez. ¿Cómo te sientes? Maravilloso. Fuerte. Mi hija dice que tengo más energía que antes de la cirugía. La señora Chen le tomó la mano. Escuché lo que hiciste. Cómo trabajaste aquí en secreto solo para ayudar a personas como nosotros. Eres extraordinaria. Solo soy un cirujano que piensa que tanto los pacientes como el personal merecen ser tratados con dignidad. Bueno, gracias. Por todo. Al salir del hospital por última vez, Sola pasó junto a la placa de bronce en la entrada del ala Osei. Su apellido. Su legado. Construido no solo con dinero, sino con la valentía de exigir que la excelencia y la humanidad coexistieran. Su teléfono vibró. Un mensaje de Julian Reeves, un café antes de irte de la ciudad. Ella sonrió y respondió, absolutamente. Se conocieron en un café cerca del hospital. Julian había solicitado el traslado a Johns Hopkins, y Sola lo había aprobado. Se uniría a su departamento como anestesiólogo adjunto, aportando su discreta competencia y su sólida ética al equipo. Todavía no puedo creer que hayas pasado 6 meses como ayudante quirúrgico, dijo Julian, negando con la cabeza. El nivel de compromiso que eso requería. Era necesario. Nadie cree en las investigaciones sobre cultura tóxica a menos que sean rigurosas y exhaustivas. Tenía que experimentarlo de forma auténtica. ¿Qué harás ahora? Publicar. Presentar.
impulsar cambios en las políticas a nivel nacional. Esto no es solo un problema de Whitmore. Está en todas partes. Pero ahora tenemos datos. Ahora tenemos documentación. Ahora no pueden ignorarnos. Julian alzó su taza de café. Por la verdad. Y por la gente lo suficientemente valiente como para decirla. Sola alzó su copa. Por la medicina, para que vuelva a ser lo que debería ser, excelente y humana. Esa noche, mientras subía al tren de regreso a Baltimore, Sola pensó en los últimos 6 meses. El agotamiento. La humillación. La constante represión de su verdadera identidad. Había valido la pena. Porque en algún lugar, un estudiante de medicina leía su investigación y decidía denunciar el maltrato. En algún lugar, un residente se enfrentaba a un médico abusivo porque sabía que no estaba solo. En algún lugar, un administrador hospitalario implementaba cambios culturales porque el silencio no era una opción. Intentar otra vez de ese continuar ya no es aceptable. Y en algún lugar, en un quirófano de Manhattan, Harrison Whitmore estaba enseñando a un residente de cirugía con paciencia en lugar de crueldad, porque finalmente había aprendido que la excelencia no requería la destrucción de las personas que lo rodeaban. El cambio era posible. Lento, doloroso, institución por institución, pero posible. Sola sacó su portátil mientras el tren avanzaba en la oscuridad, con las luces de la ciudad desvaneciéndose a sus espaldas. Abrió el documento en el que llevaba meses trabajando, su manuscrito para el New England Journal of Medicine. El título decía, El costo del silencio, un estudio etnográfico de 6 meses sobre el abuso jerárquico en centros médicos académicos de élite. Comenzó a escribir la sección final, la discusión, el lugar donde sintetizaría todo lo aprendido en recomendaciones prácticas para todo el campo de la medicina. Epílogo, 6 meses después el auditorio de la conferencia anual del Colegio Americano de Cirujanos estaba abarrotado. No cabía ni un alfiler. 3.000 cirujanos, de todas las especialidades y de todos los rincones del país, habían acudido para escuchar a la doctora Sola Osei presentar su investigación sobre la cultura tóxica en la medicina. El estudio se publicó con gran éxito y, a la vez, con una enorme controversia. Algunos elogiaron su metodología y valentía. Otros cuestionaron su ética, sugiriendo que trabajar de incógnito era en sí mismo una forma de engaño. Pero nadie podía negar los datos. Nadie podía refutar la documentación. Nadie podía ignorar las voces de las enfermeras, los residentes y el personal que finalmente habían sido escuchadas. Sola estaba de pie en el podio, mirando a miles de rostros. Algunos amigables. Otros escépticos. Otros hostiles. Todos escuchando. Buenos días, comenzó. Hace 6 meses, entré en uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos y acepté un puesto como asistente quirúrgica. Durante el siguiente semestre, experimenté la cultura de la medicina académica no desde mi posición privilegiada como médica adjunta, sino desde la perspectiva de aquellos a quienes a menudo invisibilizamos, el personal de apoyo, las enfermeras, los técnicos, las personas que hacen posible nuestro trabajo pero a quienes rara vez vemos como seres humanos completos. Hizo clic en su primera diapositiva, una foto suya con uniforme quirúrgico, sosteniendo un retractor, con el rostro cuidadosamente neutral mientras asimilaba otro comentario despectivo de un cirujano presente. Esta soy yo en el día 47 de mi investigación. Me acaban de decir que mi comprensión de la anatomía era insuficiente, a pesar de haber publicado 2 libros de texto sobre anatomía. Me dijeron que estaba retrasando al equipo quirúrgico, a pesar de que mi sincronización era impecable. Me dijeron que no pertenecía a ese quirófano, a pesar de haber financiado personalmente su construcción con una donación de $40 millones. Un murmullo recorrió el público. No comparto esto para dar lástima. Lo comparto para dejar algo claro. Si alguien como yo, un catedrático, un investigador con publicaciones, un cirujano con décadas de experiencia, pudiera ser invisibilizado y descartado simplemente cambiando mi título y mi posición en la jerarquía, ¿qué dice eso de cómo tratamos a las personas que no cuentan con mis credenciales? ¿Qué dice eso de a quien reconocemos como humano y a quien ignoramos? Analizó sus datos sistemáticamente. El abuso verbal. La humillación pública. La devaluación sistemática de cualquiera que no fuera médico. La correlación entre los médicos tóxicos y el agotamiento del personal. El impacto en la atención al paciente cuando los equipos tenían demasiado miedo de expresar sus inquietudes. La excelencia en medicina requiere habilidad técnica, dijo Sola, con voz que resonó en todo el auditorio. Pero también requiere seguridad psicológica. Requiere equipos donde todos se sientan con la libertad de expresarse, de preguntar, de contribuir. Requiere entornos donde una enfermera pueda decir, creo que algo anda mal con este paciente, sin temor a ser desestimada o humillada. Hizo una pausa, estableciendo contacto visual con diferentes sectores del público. Durante generaciones nos hemos convencido de que la jerarquía existe por buenas razones. Que mantiene los estándares.
que garantiza la rendición de cuentas. Y hay algo de cierto en ello. Pero también hemos utilizado la jerarquía como excusa para comportamientos que jamás toleraríamos en ningún otro ámbito profesional. Hemos protegido a cirujanos brillantes que destruyen a quienes los rodean. Hemos confundido el rigor con la crueldad. Hemos aceptado que la excelencia exige sufrimiento. Otra diapositiva, esta muestra los resultados de los pacientes correlacionados con la cultura del equipo. Pero los datos no respaldan esa suposición. De hecho, muestran lo contrario. Los equipos con una mejor cultura obtienen mejores resultados. Los pacientes de cirujanos que tratan a sus equipos con respeto presentan menos complicaciones, estancias hospitalarias más cortas y mayores índices de satisfacción. La excelencia y la humanidad no son opuestas, sino sinérgicas. Compartió los cambios que había implementado el Instituto Médico Whitmore, los programas de capacitación, los sistemas de informes, las medidas de rendición de cuentas y, lo más importante, los resultados, mejoras drásticas en la retención del personal, la moral y los resultados de los pacientes. El cambio es posible, dijo Sola. Pero requiere que seamos honestos sobre el problema. Requiere que reconozcamos que la forma en que siempre hemos hecho las cosas no funciona. Requiere que valoremos la humanidad de cada persona en nuestros hospitales, independientemente de su cargo o posición. Hizo clic para pasar a su última diapositiva, una cita de su abuela, la mujer cuya serena dignidad había inspirado todo lo que Sola llegaría a ser. Mi abuela solía decir, la forma en que tratas a la gente cuando no tienes que ser amable revela quién eres realmente. Durante demasiado tiempo, la medicina ha funcionado bajo la premisa de que los médicos adjuntos no tienen que ser amables con nadie que esté por debajo de ellos en la jerarquía. Que la presión de tomar decisiones de vida o muerte justifica la crueldad. Que la brillantez justifica la brutalidad. La voz de Sola se hizo más fuerte, más apasionada. Estoy aquí para decirles que eso es falso. Estoy aquí para decirles que la próxima generación no lo aceptará. Estoy aquí para decirles que podemos ser brillantes y amables, rigurosos y respetuosos, exigentes y dignos. Y estoy aquí para decirles que las instituciones que no acepten ese cambio se volverán cada vez más irrelevantes, ya que las personas talentosas simplemente optarán por trabajar en otro lugar. Retrocedió desde el podio. Gracias por su tiempo. Agradezco sus preguntas, sus retos, sus críticas. Pero no aceptaré que se desestimen. Los datos son innegables. Las voces de quienes han sufrido son innegables. La necesidad de cambio es innegable. La única pregunta es si tenemos el valor de cambiar. El auditorio estalló en aplausos. No en aplausos unánimes, el tema era demasiado controvertido para eso, sino en respuestas apasionadas. Algunos se pusieron de pie y aplaudieron con vehemencia. Otros permanecieron sentados con los brazos cruzados, en clara señal de desacuerdo. Todos hablaban, reaccionaban, participaban. Eso era precisamente lo que Sola quería. El silencio era el enemigo. La conversación, incluso la acalorada, era progreso. Durante la sesión de preguntas y respuestas, las preguntas fueron intensas. Dr. Osei, ¿no cree que trabajar de incógnito fue en sí mismo poco ético? ¿No violó la confianza de sus colegas? Presenté mi protocolo de investigación a un comité de ética y recibí su aprobación, respondió Sola con calma. Y diría que lo verdaderamente inmoral es abusar sistemáticamente del personal escudándose en la supuesta excelencia. Mis métodos fueron poco convencionales, pero revelaron una verdad que no se podía obtener de ninguna otra manera. Otra pregunta, ¿no estás siendo demasiado sensible? La cirugía es estresante. Los cirujanos están bajo una presión enorme. ¿No deberíamos tenerlo en cuenta? La presión es real, reconoció Sola. Pero la presión no justifica el abuso. He operado en zonas de guerra, en entornos con recursos limitados, en emergencias donde la vida pendía de un hilo. He experimentado la presión. Y he aprendido que la forma en que tratamos a las personas bajo presión revela nuestro carácter. Podemos mantener los estándares sin destruir a las personas. Soy la prueba viviente de ello. ¿Y qué hay del Dr. Whitmore? ¿Arruinaste su carrera? La carrera del Dr. Whitmore va viento en popa. Sigue ejerciendo. Sigue formando residentes. Pero ahora lo hace con responsabilidad y supervisión. ¿Y saben qué? Sus resultados son igual de buenos que antes, pero su equipo está más contento y sus pacientes más satisfechos. No ha perdido nada esencial al tratar a la gente con respeto. Ha ganado un equipo más eficaz. Las preguntas se prolongaron durante más de una hora. Cuando finalmente terminó la sesión, Sola estaba rodeada de personas que querían hablar, jóvenes cirujanos que compartían sus propias experiencias con médicos adjuntos tóxicos, directores de programas que pedían consejos sobre el cambio cultural y enfermeras que le agradecían por dar voz a lo que habían vivido. Una mujer, residente de cirugía de cuarto año, esperó a que la multitud se dispersara antes de acercarse. Dr. Osei, solo quería darle las gracias.
Estaba a punto de abandonar la medicina por completo. Me encantaba la cirugía, pero ya no podía soportar la humillación constante. Leer su investigación me hizo darme cuenta de que el problema no era yo. No era que fuera débil o incompetente. Era que el sistema estaba roto. Decidí quedarme. Decidí luchar por el cambio en lugar de irme. Gracias por ello. Sola sintió que se le humedecían los ojos. Gracias por quedarte. La medicina necesita gente como tú. Mientras el residente se alejaba, Julian Reeves apareció junto a Sola. Había estado entre el público durante su charla. Bueno, dijo con una sonrisa, sin duda has iniciado una conversación. Eso es todo lo que quería. La conversación lleva a la concienciación. La concienciación lleva al cambio. ¿Qué sigue para ti? De vuelta a Johns Hopkins. De vuelta a mi quirófano, a mi laboratorio de investigación, a mis estudiantes. De vuelta al trabajo que amo. Hizo una pausa. Pero seguiré insistiendo en este tema. Congresos nacionales, comités políticos, juntas directivas de hospitales, donde sea que haya alguien que me escuche. Esta no es una lucha puntual. Es un movimiento. Salieron juntos del centro de conferencias, bajo el brillante sol de la tarde en Chicago. La ciudad bullía de vida a su alrededor. ¿Sabes?, dijo Julian pensativo, lo que hiciste fue increíblemente valiente. Arriesgaste tu reputación, tu carrera, tus relaciones. Todo para sacar a la luz un problema que la mayoría de la gente prefiere ignorar. No fue valentía, respondió Sola. Fue necesidad. Tuve el privilegio, los recursos y la plataforma para hacerlo. Eso conlleva una responsabilidad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Marcus Chen, el residente de cirugía que había sido humillado durante su periodo de investigación. Seguía en Whitmore, pero ahora le iba de maravilla. Acabo de terminar mi primer caso en solitario como jefe de residentes. Gracias por todo. Me has cambiado la vida. Sola le mostró el mensaje a Julian. Por esto valió la pena. Escena final, un año después Sola se encontraba en el quirófano número 3 del Johns Hopkins, dirigiendo una compleja cirugía cardíaca. Su equipo trabajaba a su alrededor con una eficiencia propia de la práctica, los residentes aprendiendo la técnica, las enfermeras anticipándose a las necesidades y el anestesiólogo manteniendo una comunicación perfecta. El ambiente era de concentración, pero no de tensión. Exigente, pero no tóxico. Todos en el equipo sabían que podían expresar su opinión si veían algún problema. Todos sabían que su experiencia era valorada. Todos sabían que se les consideraba personas, no simples engranajes de una máquina. Doctora Martínez, le dijo Sola a la residente que estaba frente a ella, ¿qué ve usted aquí? El residente examinó el campo quirúrgico. El tejido parece friable. Me preocupa la tensión en esa línea de sutura. Buen ojo, ¿qué harías tú? Lo reforzaría con una bordadura. Soporte adicional para evitar que se rompa. Exactamente. Adelante. Observó cómo la residente colocaba cuidadosamente el refuerzo, y sus movimientos se volvían cada vez más seguros. Esto era enseñar. Esto era mentoría. Así se formaba a la próxima generación de excelentes cirujanos, fortaleciéndolos, no debilitándolos. Tras la cirugía, cuando el equipo estaba terminando, una de las enfermeras instrumentistas intervino, Dr. Osei, sé que no me corresponde a mí, pero he notado que la técnica de nudos del Dr. Martínez podría ser más eficiente. ¿Le gustaría que le mostrara el método que aprendí en la Marina? Por supuesto, dijo Sola de inmediato. Aprendemos de todos en este equipo. La experiencia es experiencia, independientemente del título que tengas. Observó cómo la enfermera le mostraba al residente un método más rápido y seguro para hacer nudos. El residente lo practicó, agradecido por el consejo. La enfermera irradiaba orgullo al ver reconocida su pericia. Esta era la cultura por la que Sola había luchado. Esto era lo que la medicina podía hacer. Tras el caso, encontró un momento de tranquilidad en su despacho. Las paredes estaban cubiertas de certificados, premios, fotos de cirugías exitosas y pacientes agradecidos. Pero el objeto que más atesoraba era una sencilla carta enmarcada de su abuela, escrita años antes de su muerte. Mi querida Sola, seas lo que sea que llegues a ser, sea lo que sea que logres, recuerda esto, la medida de una persona no se encuentra en cómo trata a quienes están por encima de ella, sino en cómo trata a quienes están por debajo. Sé amable. Sé justo. Sé alguien que haga el mundo más amable para los demás, no más difícil. Ese es el único éxito que realmente importa. Sola leía esas palabras a diario. La habían guiado durante sus estudios de medicina, su residencia y su ascenso hasta convertirse en una de las cirujanas cardíacas más respetadas del mundo. Y le habían dado el valor para pasar 6 meses como ayudante quirúrgica, para experimentar la medicina desde la base de la jerarquía, para documentar la verdad que todos conocían pero pocos se atrevían a decir. Su teléfono sonó. Era Gerald Whitmore,
llamando desde Manhattan. Dr. Osei, dijo el anciano con voz cálida. Quería informarle sobre las últimas novedades. Ya tenemos los resultados de nuestras encuestas de clima laboral. La satisfacción del personal del Departamento de Cardiología ha aumentado un 62% con respecto al año pasado. No hemos tenido ninguna renuncia en los últimos 6 meses. La satisfacción de los pacientes está en su punto más alto. ¿Y Harrison? Harrison ha sido nominado por sus residentes para un premio a la docencia. Sola sonrió. ¡Qué noticia maravillosa! Es gracias a ustedes. Gracias a que tuvieron el valor de exigirnos responsabilidades. Gerald hizo una pausa. Dediqué 70 años a construir esta institución. Creía haber construido algo excelente. Pero ustedes me demostraron que habíamos construido algo excelente y cruel. Gracias por preocuparse lo suficiente como para exigir algo mejor. Gracias por estar dispuesto a cambiar. Tras colgar el teléfono, Sola se quedó un momento sentada en la tranquilidad de su despacho. Reflexionó sobre su trayectoria, desde aquel primer día en que entró en el Instituto Médico Whitmore con una bata quirúrgica que le quedaba mal, hasta estar de pie ante miles de cirujanos exigiendo un cambio sistémico. Pensó en la señora Chen, viva y próspera porque la cirugía no se trataba solo de habilidad técnica, sino de humanidad. Pensó en Marcus Chen, que ya no temblaba durante las cirugías, sino que se había convertido en un cirujano seguro y competente. Pensó en las enfermeras, los técnicos, el personal de apoyo que habían sido invisibles durante tanto tiempo y que finalmente estaban siendo vistos. Pensó en Harrison Whitmore, aprendiendo que era posible ser exigente sin ser destructivo. Y pensó en todos los quirófanos del país donde la cultura estaba cambiando lenta, gradual y dolorosamente porque la gente finalmente estaba dispuesta a admitir que la excelencia y la humanidad no eran mutuamente excluyentes. Aún quedaba trabajo por hacer. Aún había médicos tóxicos a los que exigir responsabilidades. Aún había instituciones que priorizaban la reputación sobre la reforma. Aún había jóvenes médicos que se planteaban abandonar la medicina porque la cultura era insoportable. Pero el cambio había comenzado. La conversación había empezado. Y el silencio ya no era aceptable. Sola abrió su correo electrónico y comenzó a redactar su siguiente propuesta de investigación, un estudio multicéntrico sobre los impactos a largo plazo de la reforma cultural en centros médicos académicos. El estudio recopilaría datos longitudinales que registrarían los resultados de los pacientes, la satisfacción del personal y la reputación institucional durante 5 años. Si algo había aprendido durante sus 6 meses en Whitmore, era que la documentación importaba. Los datos importaban. Las pruebas importaban. Y ella seguiría recopilándolo, seguiría presentándolo, seguiría presionando hasta que la medicina se convirtiera en lo que decía ser, una profesión basada en la curación, no en el daño. La puerta de su oficina se abrió. El doctor Martínez, el residente de la cirugía de esa mañana, estaba de pie en la puerta con aspecto dubitativo. «¿Doctor Osei? ¿Tiene un minuto?» «Por supuesto. Pase». La joven se sentó, jugueteando nerviosamente con las manos. Solo quería decir gracias. Por cómo enseña. Por cómo trata a todos en el equipo. El año pasado hice una rotación en otro hospital, y el médico adjunto me hizo sentir estúpida, como si nunca llegara a ser una cirujana de verdad. Pero usted me hace sentir que puedo lograrlo. Que pertenezco a este lugar. Sola sintió un nudo en la garganta. Sí que perteneces aquí. Eres talentosa y dedicada. Vas a ser una excelente cirujana. Porque tengo una excelente maestra, dijo la doctora Martínez con una sonrisa. Leí su investigación. El estudio sobre la cultura tóxica. Quería que supiera que lo que hizo, infiltrarse, documentarlo todo, decir la verdad incluso cuando era difícil, me inspiró. Me hizo querer ser el tipo de cirujano que ayuda a las personas a crecer en lugar de destruirlas. Entonces mi trabajo valió la pena, dijo Sola en voz baja. Tras la marcha del residente, Sola se levantó y caminó hasta la ventana. Desde su despacho se veía el complejo hospitalario, edificios llenos de gente luchando por la vida, luchando por la salud, luchando por un día más junto a sus seres queridos. Por eso la medicina importaba. No por el prestigio, ni por las publicaciones, ni por los premios. Por esto, la conexión humana. La posibilidad de aliviar el sufrimiento. La oportunidad de estar presente en los momentos más vulnerables de las personas y tratarlas con la dignidad que merecían. Pensó en la cita que había aparecido al final de su investigación publicada, palabras que había escrito después de 6 meses de ser ignorada, pasada por alto y subestimada. La excelencia en medicina no se mide solo por las tasas de supervivencia y las estadísticas de complicaciones. Se mide por si las personas que trabajan en nuestras instituciones se sienten valoradas, si los pacientes que confían en nosotros con sus vidas se sienten comprendidos y si la próxima generación de profesionales de la salud puede vislumbrar una carrera que no les exija sacrificar su humanidad en aras del éxito. Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Y lo haremos.
Esas palabras habían calado hondo en la comunidad médica. Se habían citado en editoriales, se habían comentado en sesiones clínicas y se habían debatido en reuniones de facultad. Habían incomodado a la gente, que era precisamente lo que se pretendía. La comodidad era enemiga del cambio. La incomodidad, las conversaciones difíciles, la confrontación honesta con verdades incómodas, ahí es donde se produjo la transformación. El teléfono de Sola vibró una vez más. Era un correo electrónico del New England Journal of Medicine. El asunto decía: invitación a escribir un artículo de opinión sobre el futuro de la educación y la cultura médica. Ella sonrió y abrió su computadora portátil para responder. El trabajo continuó. La lucha continuó. Pero por primera vez en su larga carrera, Sola sintió una esperanza genuina de que la medicina finalmente pudiera convertirse en lo que decía ser, una profesión que curara no solo a los pacientes, sino también a las personas que los cuidaban. Comenzó a teclear: sería un honor contribuir. El futuro de la medicina depende de nuestra voluntad de afrontar las jerarquías que nos perjudican, de desmantelar los sistemas que protegen las conductas tóxicas y de construir algo mejor en su lugar. No solo por nosotros mismos, sino por cada persona que alguna vez entre en un hospital en busca de sanación. Se lo debemos a ellos. Nos lo debemos a nosotros mismos. Y le debemos a la próxima generación una profesión a la que valga la pena dedicar sus vidas. Pulsó enviar y volvió al trabajo que había definido su vida, el sagrado privilegio de curar, enseñar y exigir que la medicina estuviera a la altura de sus más altos ideales. Fuera de su ventana, el sol comenzaba a ponerse sobre Baltimore. Dentro de los hospitales de todo el país, los turnos cambiaban, los pacientes se recuperaban, los estudiantes aprendían y, poco a poco, conversación a conversación, la medicina comenzaba a transformarse. No ocurriría de la noche a la mañana. El cambio institucional nunca lo ha hecho. Pero ocurriría. Porque el silencio ya no era una opción. Porque la documentación hacía imposible la negación. Porque un cirujano había tenido la valentía de volverse invisible para que otros pudieran finalmente ser vistos. Y porque, al final, la verdad sobre la cultura tóxica de la medicina se había dicho, no susurrada en los pasillos ni compartida en foros anónimos, sino declarada en revistas académicas, presentada en conferencias nacionales y discutida en las salas de juntas donde se tomaban las decisiones. La jerarquía se resquebrajaba. El sistema se doblegaba. Y el futuro de la medicina, exigente pero amable, rigurosa pero respetuosa, excelente y humana, por fin se hacía posible. Sola cerró su portátil y se dirigió a casa. Su trabajo del día había terminado, pero su misión distaba mucho de haber concluido. La revolución en la cultura médica había comenzado. Y ella estaría allí en cada paso del camino, exigiendo responsabilidades a las instituciones, dando voz a los silenciados y asegurando que la próxima generación de sanadores heredara una profesión digna de su dedicación. Ese fue su legado. No las cirugías que realizó ni los artículos que publicó, sino la cultura que ayudó a transformar. Excelencia con humanidad. Estándares con dignidad. La medicina tal como siempre debió ser.